Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde analizamos con rigor y sin adornos los episodios más impactantes del crimen organizado. No buscamos glorificar la violencia ni enaltecer a quienes la ejercen. Nuestro propósito es narrar con dramatización y cercanía lo que muchos prefieren ignorar, pero siempre desde una postura crítica, informada y respetuosa con la verdad. En este capítulo, exploraremos las 4 cantidades interceptadas más colosales de sustancias ilícitas en la historia reciente de Colombia. Un recorrido que revela no solo la magnitud de este negocio ilícito, sino también las capacidades y los límites del Estado frente a un fenómeno que parece inagotable. Desde las cifras récord de 2016 hasta cantidades que estremecieron al país en 2025, cada caso es una radiografía del alcance logístico, económico y social de las redes criminales que aún operan en la sombra. Prepárate para un viaje tenso, cargado de datos verificables y análisis profundo, donde cada tonelada interceptada es solo la punta de un iceberg mucho más complejo. Y recuerda, si este tipo de historias te interesa y crees que es importante entender cómo operan estas redes en la vida real, te invitamos a ser parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campanita, compartir y dejar tu comentario nos ayuda muchísimo a seguir contando estos relatos con rigor y sin filtros. Y si quieres apoyar un poco más, también puedes unirte como miembro del canal. Y ahora sí, prepárate para descubrir las 4 cantidades interceptadas más impactantes en la historia reciente del tráfico de narcóticos en Colombia. En el corazón del Caribe suramericano, las cifras oficiales han registrado hallazgos que superan todo precedente. Colombia, epicentro de una compleja red de actividades ilícitas, ha sido testigo de algunas de las operaciones más significativas en términos de volumen. En esta entrega, exploramos 4 momentos clave que marcaron la historia moderna del país, con base en hechos verificados y declaraciones institucionales. En mayo de 2016, las autoridades colombianas llevaron a cabo una intervención sin precedentes en la zona rural de Turbo, en el departamento de Antioquia. Allí, en una finca de la región bananera de Urabá, la policía descubrió un depósito cuidadosamente oculto bajo tierra. La estructura, de 6,5 metros de largo por 3,5 de ancho y 2,5 de profundidad, estaba forrada en madera y cubierta con una capa de cemento, lo que dificultaba su detección. En su interior, los oficiales hallaron al menos 8 toneladas de sustancia ilícita listas para ser enviadas hacia Estados Unidos a través del Caribe. Según el Ministerio de Defensa, este hallazgo constituía, en ese momento, el mayor de la historia nacional. El cargamento estaba vinculado a una organización criminal conocida como el Clan Usuga y específicamente a uno de sus altos mandos, Roberto, alias Gavilán, por quien se ofrecía una millonaria recompensa. La operación, que se desarrolló entre el sábado y la noche del domingo, contó con el apoyo de la aviación policial. Una vez localizado el escondite, 50 comandos de élite, respaldados por helicópteros Black Hawk, intervinieron la finca. 3 personas fueron capturadas en el lugar, mientras el entonces presidente Juan Manuel Santos calificaba la operación como un golpe contundente y destacaba el trabajo de inteligencia detrás del hallazgo. Tan solo un año después, el país superó su propia marca. En 2017, en el marco de la operación denominada Lourdes, la Policía Nacional de Colombia decomisó 12 toneladas de cocaína, cifra que representó un nuevo récord en los anales del país. El cargamento fue localizado en 4 fincas bananeras del norte de Antioquia, específicamente en los municipios de Chigorodó y Carepa, gracias a un operativo simultáneo que incluyó un asalto aéreo y la colaboración de agencias internacionales. Desde Apartadó, el presidente Santos ofreció detalles del suceso. Mostró uno de los paquetes intervenidos y explicó que, mientras un kilo tenía un valor de $1,500 en Colombia, su precio en el mercado estadounidense podría alcanzar los $30,000, lo que situaba el valor total del cargamento en más de $360 millones.
las imágenes de los paquetes azules y verdes, extraídos uno por uno de la tierra, dieron la vuelta al mundo. Este segundo golpe fue atribuido directamente al Clan del Golfo, estructura criminal que fue liderada por Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones. El operativo fue parte de una respuesta política ante la presión internacional, en especial por el aumento de la producción de cocaína registrado en 2016. 4 personas fueron detenidas como presuntos cuidadores del cargamento. En el año 2024, Colombia mantenía su lugar como epicentro global de la lucha contra el narcotráfico, aunque con un enfoque más coordinado a nivel internacional. Las estadísticas oficiales reflejan una leve disminución en los decomisos dentro del país. 279,7 toneladas de cocaína fueron interceptadas por las autoridades, tanto en territorio nacional como en aguas internacionales. Sin embargo, la estrategia del gobierno dio un giro importante. En lugar de actuar de forma aislada, la prioridad pasó a ser la cooperación con otras naciones, especialmente en rutas transatlánticas y marítimas. Esto permitió que la cifra conjunta con otros países alcanzara las 883,8 toneladas, un 18,4% más que en 2023. La presión ya no venía solo del interior, sino desde puertos europeos, radares en alta mar y agencias que unificaron esfuerzos para cerrar el cerco. El cambio respondía a una nueva política antidrogas centrada en interdicción y control logístico, más que en erradicaciones masivas. Aunque polémica, esta estrategia demostró resultados contundentes en términos de decomisos compartidos y golpes transnacionales a la infraestructura criminal. Pero el verdadero golpe de autoridad llegaría en enero de 2025, cuando un operativo en el puerto de Buenaventura, la puerta marítima del Pacífico colombiano, logró incautar 8,2 toneladas de cocaína camufladas en sacos de abono mineral. El cargamento tenía como destino Europa, una de las rutas más lucrativas y codiciadas por los cárteles colombianos. El presidente Gustavo Petro no tardó en destacar la hazaña como una de las más grandes incautaciones de la historia reciente, señalando que solo en enero la policía había confiscado 24 toneladas, reflejo de una ofensiva sin tregua. La droga estaba lista para zarpar, camuflada con precisión quirúrgica y protegida por una red logística de alto nivel. Según el general William René Salamanca, esta operación fue posible gracias a una inteligencia internacional compartida que venía gestándose desde días atrás. El decomiso fue visto como un mazazo directo a los clanes que operan en la costa pacífica, quienes pretendían consolidar sus rutas hacia el continente europeo. No se revelaron aún nombres concretos, pero las autoridades no descartan que detrás de este envío estuviera una nueva generación de narcos ligados a exparamilitares y remanentes del Clan del Golfo. El contexto general que rodea a este nuevo capítulo de guerra contra el narcotráfico es complejo. Aunque los decomisos aumentan, también lo hacen las capacidades de los grupos criminales para operar con más sigilo y recursos tecnológicos. El gobierno colombiano presume avances, pero los expertos advierten que el negocio muta, se adapta y nunca desaparece, cambia de nombres, de rutas y de líderes, pero siempre encuentra la forma de regresar al juego. Este top 4 de cantidades históricas demuestra que, aunque el narcotráfico en Colombia ha sido golpeado una y otra vez, su sombra persiste como un espectro inquebrantable que recorre selvas, costas, ciudades y puertos. Desde los búnkeres subterráneos del Clan Usuga, pasando por los cargamentos multimillonarios del Clan del Golfo, hasta los nuevos intentos de tráfico en pleno 2025, Colombia sigue siendo escenario de una guerra silenciosa y constante. Las cifras que acabamos de recorrer impresionan por su tamaño, pero preocupan aún más por lo que representan. Detrás de cada contenedor interceptado hay una estructura que se adapta, muta y resurge. A pesar de los golpes y del esfuerzo coordinado entre naciones, el tráfico de sustancias ilícitas sigue siendo una maquinaria difícil de desmontar.
En Colombia, el fenómeno persiste no por falta de voluntad, sino por una combinación de factores históricos, sociales y económicos que han permitido que este negocio, ilegal, destructivo y profundamente injusto, eche raíces profundas. Estas noticias son sucesos que merecen ser contados, pero también son recordatorios de una guerra silenciosa que no termina. Porque mientras haya demanda, mientras existan rutas y mientras haya desigualdad, el crimen organizado encontrará nuevas formas de operar. Desde el Hampa Bruta, agradecemos tu tiempo, tu atención y tu compromiso con este tipo de contenido que busca informar sin maquillar la realidad. Si valoras el trabajo que hacemos, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Nos vemos en el próximo capítulo, donde seguiremos desentrañando las historias más oscuras de un mundo que nunca duerme. Hasta entonces.